los 50 milímetros de mercurio, solo se tarda 1 minuto en poder ver un aumento importante del riesgo de MINS. Los investigadores de la Cleveland Clinic sugieren que mantener la presión arterial media intraoperatoria por encima de los 65 milímetros de mercurio puede reducir el riesgo de lesión miocárdica y lesión renal aguda tras una cirugía no cardíaca. La prevención de la hipotensión intraoperatoria. 1 minuto puede significar una vida. Como veis, vamos a pasar esto. Ha quedado claro que es verdad que hay muchísima publicación al respecto sobre los problemas que nos causa la hipotensión. Con lo cual, volviendo a la definición de hipotensión, nosotros consideramos que 65 para todos los que estamos aquí es un valor adecuado, o preferimos siempre añadirle otra definición. Añadiríamos a esa presión arterial media de 65 también que sea más de 1 minuto, o que sea, no, es que 65 todavía me parece muy alto, mejor 60 o 50 o 55, o asociarle también una presión arterial sistólica. Hay muchísimas definiciones, y después también hemos visto que, aun no sabiendo qué definición de hipotensión sería la más adecuada, sí que sabemos que la hipotensión es mala, ¿no? Pero ¿cuántas veces analizamos la lesión renal aguda o el MINS después de una cirugía y de pacientes que hemos tenido hipotensos en quirófano? Pues rara vez. Lo que sí que está claro es que, independientemente de la definición que tengamos, 65 como tal es un valor más que aceptable para definir qué es hipotensión. ¿De acuerdo? Y el valor de 65, un valor único de 65, no es que sea menos fiable, o es igual que una diferencia de caída de presión arterial media, ¿no? Que siempre se habla, pues un 20% por debajo de la presión arterial media con respecto a la que tenía el paciente a la llegada, pues supondría una hipotensión. Realmente no hay diferencias con una respecto a la otra, y 65 es un valor umbral único, mucho más fácil de poder entender. Aparte de la hipotensión en sí como valor, es importante tanto la duración como la severidad de la hipotensión. Y en este caso, tal y como ha dicho el vídeo, que está bien estudiado, cuando tenemos una presión arterial media por debajo de 65, ese tiempo se va acumulando. Y cuando ya llevamos más de 10 minutos de presión arterial media por debajo de 65, aumenta claramente el riesgo de lesión renal aguda. Incluso solo con 1 minuto de presión arterial media por debajo de 50 ya tendríamos problemas o riesgo de lesión MINS o lesión miocárdica tras la cirugía. Aquí sí que tenemos claro que cuanto más tiempo de duración de hipotensión y peor sea la hipotensión, peor para nuestro paciente. Entonces, como definición, para después establecer los distintos resultados que hemos sacado nosotros con el resto de la bibliografía, sí que podemos considerar que 65 de presión arterial media o debajo de 65 sería un valor aceptable para que todos podamos decir que eso sí que es un valor como tal de hipotensión. Con respecto al MINS, es cualquier valor posoperatorio por encima, en el caso de la astroponina T, de 0,03, o de la CKMB por encima de 8,8 en los 7 días posteriores a nuestra cirugía. Y en el caso del AKI, que ya lo conocemos todo, pues un aumento o más de 1,5 veces del basal que tenía preoperatorio, o por encima de 0,3 miligramos de xilito en también los 7 días posteriores a la cirugía. Entonces, una cosa que nos tenemos que llevar a la cabeza es que la hipotensión produce hipoperfusión, y la hipoperfusión daño orgánico. Es una cosa que tenemos que mantener, tenga o no tenga clínica, da igual, la hipotensión no es buena. Antes de pasar a hablar un poquito del resto de cosas, recordaremos las partes así un poco fisiológicas de la presión arterial, ¿no? Que siempre es importante echar un vistazo a la fisiología. ¿Qué es la presión arterial? Pues la presión arterial es esa fuerza que se ejerce sobre una unidad de superficie ejercida por un fluido, que en nuestro caso es la sangre, ¿sobre qué? Sobre la pared de un sistema tubular. En este caso son las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? La presión arterial media la obtenemos de ese producto entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, ¿no? Esos componentes de
la distensibilidad del sistema vascular y de ese volumen, ese flujo que dentro de las arterias nos ocasiona esa fuerza, ¿no? El gasto cardíaco depende, como bien sabemos, de muchísimos factores, como puede ser la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico de qué depende? Pues de los grandes conocidos, como es la precarga por carga y contractilidad y todos sus determinantes. Es decir, hay muchas cosas que afectan a nuestro volumen sistólico y por ende a nuestro gasto cardíaco. Lo mismo pasa con las resistencias periféricas totales, no con las sistémicas, sino en general con todo aquello que se opone a esta fuerza, ¿no? Y que depende pues, de un control local o un control sistémico, ¿no? Cualquier factor que modifique tanto nuestro gasto cardíaco como nuestra resistencia periférica total podrá ver afectada, ¿no? Por consecuencia la presión arterial media. Para que tengamos en mente la importancia de todo este entramado que existe entre el gasto cardíaco, la carga arterial, la presión arterial, os recomiendo que leáis este artículo de Ignacio Monge que habla un poquito de cómo tenemos de entender esa carga arterial que se le opone a la salida del flujo del corazón. Para tener una idea, debemos de conocer, y esto lo conocéis ya todos, de que son las demandas metabólicas las que nos dicen el gasto cardíaco que vamos a querer, ¿no? Son las células las que dicen, oye, yo necesito este gasto cardíaco, ¿no? Este gasto cardíaco, que como ya hemos comentado, depende de muchísimos factores, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este gasto cardíaco? Pues que el sistema arterial, esa carga arterial que se opone a este gasto cardíaco, realmente lo que hace es modular y compensar los cambios que me van rigiendo las demandas metabólicas. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de sus propiedades del sistema arterial, ya sea por las ondas reflejadas, por las características mecánicas, de impedancia, compliance de la arterial, etc. Esto se va modificando, ¿para qué? Para obtener siempre una presión constante que sea la que nos perfunda los tejidos. ¿De acuerdo? Y esta presión es la que después obtendremos como presión de perfusión orgánica. La presión de perfusión orgánica, todos la conocéis, es la presión o la diferencia que existe entre la presión del sistema arterial menos la presión en el sistema venoso. A grosso modo podemos decir que es la presión arterial media menos la presión venosa central, pero siempre la presión arterial media sí que es la del extremo distal, pero con respecto a la presión del extremo venoso podemos utilizar como la última presión, que sería la presión venosa central, o cualquiera que tenga, por ejemplo, cada sistema, si tiene una presión de cierre, que sería la última presión a la que tenemos que restar, por ejemplo, en la presión la PIC en el caso de la presión de perfusión cerebral, en el caso de, por ejemplo, la presión intraabdominal, cuando tenemos que calcular una presión de perfusión de las vísceras abdominales, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de las distintas presiones o, por ende, la PDC. Lo que sí que tenemos claro es que para poder tener una adecuada perfusión necesitamos tanto presión como un flujo o un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es un mecanismo fisiológico que tienen los distintos órganos de mantener siempre constante el flujo independientemente de la presión o a pesar de los cambios de presión. Aquí tenemos unas cifras, ¿no? de cuáles serían distintas presiones de perfusión orgánica, como por ejemplo la presión de perfusión cerebral, que todos es muy ampliamente conocida, la presión arterial media menos la presión intracraneal, cuyo objetivo siempre a poder ser que esté por encima de 60-70, ¿no? En el caso de la presión de perfusión abdominal, lo mismo, presión arterial media, en este caso, menos la presión intraabdominal, el objetivo para la perfusión mínima orgánica por encima de 50. La espinalomedular, pues sería la presión arterial media o la presión de la red colateral, si la pudiésemos medir, menos la presión del líquido cefalorraquídeo. Objetivo en algunas cirugías, pues que esté por encima de 70. La renal, pues lo mismo, incluso más alta. Pero claro, nosotros nos planteamos, ¿pero todos los órganos tienen el mismo sistema de autorregulación? ¿Todos los órganos tienen la misma presión de perfusión? Está claro que no. Ya la literatura habla de que hay distintas presiones de perfusión en función del órgano en el que nos fijemos. Esta gráfica la conocéis, es la gráfica clásica de autorregulación, donde tenemos un flujo constante independientemente de la presión.
¿no? Pero claro, nosotros cuando tenemos en este flujo constante, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues o bueno, los vasos sanguíneos o se vasodilatan o se vasoconstriñen en función, ¿no?, de la presión que tenga. ¿Para qué? Para mantener siempre constante en esos límites nuestro flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué pasa en estas zonas que no conseguimos que se mantenga esa autorregulación? Pues que son zonas de presión dependencia, es decir, que en función de la presión es lo que nos va a marcar el flujo de nuestro órgano. Como bien sabemos, si tenemos desplazada la curva hacia la derecha en los casos de hipertensión crónica, ¿no? Y en otros casos puede existir que no tengamos sistemas de autorregulación o porque están completamente anulados por el motivo que sea y son completamente dependientes todos los órganos o ese órgano dependiente a la presión. Tenemos que tener en mente que no todos los órganos van a tener esta fantástica curva así de autorregulación, sino que realmente solo el cerebro, corazón y riñón serían los que tendrían una curva de autorregulación lo más aplanada posible y son los que tienen una autorregulación excelente, que se dice. El resto de órganos o de sistemas tendrían una autorregulación peor o no tan perfecta, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos claros, ¿no? Como es el cerebro y el riñón. La autorregulación cerebral la conocemos todos, sabemos que el valor límite está entre 50 y 150 o ese 50 a lo mejor es más 60 que 50, ¿no? Y que en la hipertensión pues está más desplazada hacia la derecha. Tenemos que tener en cuenta que con la anestesia y sobre todo con los inhalados podemos producir alteraciones del sistema de autorregulación cerebral. Con el caso de la autorregulación renal, lo mismo, pero los estudios en este caso sí que se han visto que con presiones por debajo de 80, de presión arterial media, de 80 milímetros de mercurio, empieza a caer el flujo sanguíneo renal y también el filtrado glomerular. Y claro, entonces, una de las cosas que esta foto sí que la quería poner es, vale, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente, ¿dónde colocamos el sistema de medición para realizar el eje fluorostático? Nosotros tenemos a nuestro paciente, que es una jirafa, que habitualmente la hacemos en quirófano. ¿Dónde colocamos el sensor? Aquí, a nivel del cerebro, aquí a mitad del cuello un poco más bajo, a nivel del corazón, en esta posición. Esta posición dice, no, es que esta posición no la tenemos. Pues a lo mejor sí que tenemos más de una posición de estas características. En este caso, sí que vemos que en función de dónde coloquemos nuestro sistema de medición vamos a tener una presión. Y no estoy hablando de la invasiva, sino que también de la no invasiva, ¿no? Como puede ser el manguito a nivel de la pierna. Debemos de tener muy claro que existe un gradiente desde el eje flebostático, desde el corazón, a el órgano que queremos valorar. Aquí existen diferencias de más de 30 milímetros de mercurio si yo coloco el manguito de tensión en el brazo, ¿vale?, a ese nivel de presión arterial media que tendríamos en el cerebro. Por eso es importante que independientemente de la presión, a dónde la queramos colocar, que la podríamos colocar a nivel del trago, o colocarla a nivel del corazón, pero sabiendo que existe esa diferencia, los sistemas de monitorización de la perfusión, como puede ser el MIRS. ¿Vale? Mismo imagen, o sea, misma idea. La hipotensión produce hipoperfusión y produce lesión orgánica de todos los órganos. Y ahora ya vamos a pasar a los datos que tenemos o que tenemos en la IPEC. Y hemos cogido estos datos de la IPEC porque son unas cirugías que tenemos una amplia base de datos desde que se empezó a hacer las IPECs en el hospital y que se han hecho varias publicaciones con respecto a la terapia guiada por objetivos y teníamos todas las constantes y todos los sistemas recogidos en los FlowTracks. ¿Vale? Entonces, antes de hablar de la IPEC, vamos a hablar un poquito de la terminología para poder después extrapolarlo a los datos, ¿no? Es que cómo vamos a ver esta situación de hipotensión o la terminología matemática, ¿vale? Si tenemos una imagen de todas las tensiones de la presión arterial media a lo largo de una cirugía, ¿de acuerdo? De una IPEC, marcamos 65 como nuestro límite por debajo. Todo aquello que esté por debajo de 65 sería nuestra exposición total a hipotensión intraoperatoria, ¿vale? Pero claro, también es importante saber la severidad de esa hipotensión, es decir, cuánta hipotensión o
o cuánto cae la tensión por debajo de 65, que no es lo mismo 65 que 62, que 50, que 40. Cuánto dura esa hipotensión, ¿no? Los distintos tramos, y además la frecuencia, ¿no? Entonces, la fórmula matemática sería el área abajo de la curva de todas estas zonas que hay debajo de 65, ¿no? Pero claro, nosotros utilizamos esto, que parece muy fácil de entender, pero claro, milímetros de mercurio por minuto es no sé, es un valor que no tenemos mucha idea de qué significa. Entonces, una forma de poder entenderlo de forma más fácil y poder compararlo con otros estudios es decir, vale, pues yo cojo todas estas áreas, ¿no? Debajo de la curva por debajo de 65 y lo divido por el tiempo de la cirugía, de forma que ese tiempo me lo quito de la ecuación y solo se me representaría como en milímetros de mercurio. Entonces, de esta forma, lo que tenemos es el tau t, que sería como el área debajo de la curva ponderada en el tiempo. Es decir, no es lo mismo tener 30 minutos de hipotensión en una cirugía de 45 que 30 minutos de hipotensión en una cirugía de 7 horas. Es lo que quiere decir. Entonces, una forma con esta fórmula matemática de visualizar y de comparar los distintos estudios, porque tú coges las presiones, haces estos cálculos matemáticos y los puedes comparar. Y estos son los datos nuestros de la IPEC. Tenemos 89 IPEC que se han recogido, creo que son de 2017 a 2019, y los datos veis que están expresados como media más desviación estándar, y entre los corchetes están la mediana, sobre todo lo que representa, ¿no? El 25, 50 y 75%. ¿Vale? Cosas importantes a destacar en nuestros datos, ¿eh? Para empezar, que el 98% de los pacientes tuvieron hipotensión. El 98%, ¿eh? 87, 89. Que estuvieron pues 120 más de 120 minutos de duración de hipotensión. Con el área debajo de la curva de estos valores, que después hablaremos. Y luego también a destacar, muy importante, que hasta el 75% de los pacientes tuvieron en algún momento hipotensiones por debajo de 50. Después hablaremos de estos datos, y por qué han salido así o por qué creemos que han salido así. Temas a destacar. Estos son nuestros datos, los datos de la IPEC, y estos son un estudio retrospectivo de Salmasi, donde lo que valora con todos los datos recogidos son los distintos, el riesgo, ¿no? De tener un AKI o de tener una lesión renal aguda o de tener un MINS en función del tiempo que tenemos de presión por debajo de 65, tanto para... de tiempo, perdón, como de área debajo de la curva. Nosotros, en nuestro caso, en estas 89 IPEC, o al menos en 86 de 89, tenemos que estamos en el cuartil cuarto, es decir, que tenemos más de 28 minutos, y eso supone que tenemos un riesgo aumentado tanto de MINS como de lesión renal aguda. Lo mismo pasa con con el área debajo de la curva, que nosotros tenemos unos valores muy aumentados. Con respecto a la hipotensión por debajo de 50, ya hemos comentado que solo hace falta un minuto para que empiece a haber o pueda existir riesgo de lesión MINS posoperatoria. Y nosotros tenemos hasta el 75% de los pacientes y duraciones hasta de 18 minutos. Es importante también sacar nuestros propios datos, ¿eh? No es que nos estemos echando mierda, porque luego van súper bien las IPECs. Esto ahora explicaremos algunas cosas. Cosas sobre nuestros resultados y que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, todos los pacientes llevan epidural torácica. Sabemos que la epidural torácica produce esa vasoplegia, esa vasodilatación, ¿no? Y caída de todas las resistencias. Todos los pacientes de las IPECs vienen con preparación colónica, con la hipovolemia relativa que eso conlleva. El ASA de nuestros pacientes, empezamos al principio de todo con ASA máximo 2 y ahora ya digo, son ASA 3 y tirando para arriba, con lo que eso supone también de afectación del sistema. La colocación del Frotac siempre fue posinducción, y ya sabemos que posinducción en un paciente que lleva epidural y además tiene una hipovolemia por la preparación colónica
vamos a atender a la hipotensión, que son cirugías muy largas, con mucha exposición visceral, con mucha manipulación, con muchos cambios posturales y con muchas alteraciones hidroelectrolíticas y grandes pérdidas de líquidos insensibles. Luego, con respecto a estos datos de hipotensión, nosotros nos guiamos por un protocolo de tratamiento guiado por objetivos hemodinámicos y antes de administrar vasoconstrictores era fundamental corregir la precarga dependencia. Son pacientes muy precarga dependientes por todo lo que he comentado y lo que hacíamos era basarnos en la variabilidad del volumen sistólico para obtenerla por debajo de 10 y tenerlo siempre en la zona de la curva de Frank-Starling, en la zona plana, y optimizarlos de esta forma, con lo cual añadimos muchos minutos de hipotensión hasta que conseguimos remontar esto. Y luego también es verdad que hay que decir que la manipulación quirúrgica o los cambios de posición no están definidos en los datos. O sea que hay mucha hipotensión que no es algo que podamos predecir. Ya ahora explicaremos esto de la predicción. O sea, son situaciones de hipotensión cirujano dependiente o postural dependiente, ¿no? Podríamos decirlo. Los objetivos hemodinámicos eran un poquito más laxos al principio con el tema del protocolo y sobre todo en la fase IPEC, porque no utilizábamos drogas vasoactivas hasta que la presión arterial media estuviese por debajo de 60 y iniciábamos pues eso, con índices cardíacos por encima de 2,5 y variaciones por debajo de tal. Entonces, pues ese rango entre 60 y 65 pues nos puede aumentar muchos minutos de hipotensión. En el tema de la fase IPEC, se mete el citostático a alta temperatura, 47 grados, y esto produce un importante efecto hiperdinámico con gasto cardíaco elevado, hipotensión porque disminuye mucho la resistencia vascular sistémica, un aumento importante de la frecuencia cardíaca que después se revierte una vez lo quitas. Cuanto mejor optimizado esté, menor es este efecto o este estado hiperdinámico. El tema de los citostáticos con potencial nefrotóxico, sí que es verdad que estudiamos nosotros el tema de la creatinina post cirugía, pero que sepamos que estábamos metiendo fármacos que ya de por sí son citotóxicos. Nosotros en el aquí, pues no sería un sitio el más adecuado para valorarlo. Y que no vamos a hablar en ningún momento de hipotensión postoperatoria y vamos a hablar de hipotensión intraoperatoria porque son situaciones donde están muy monitorizados y donde estamos controlando mucho más fácil y podemos actuar con mucha más facilidad que en las unidades de críticos, y ya no digo en planta que se toma una tensión cada 8 horas, ¿no? Independientemente de esto y con las salvedades de nuestras características de IPEC, consideramos que tenemos espacio de mejora y que estaría interesante a lo mejor la incorporación de este sistema. ¿Cómo manejaríamos la hipotensión? Pues nosotros, claro, cuando tenemos una hipotensión nos preguntamos qué es lo que le pasa. O no tengo retorno venoso y entonces tengo un problema de precarga, o tengo un problema de contracción y lo que tengo un problema de contractilidad, o es un problema de cronotropismo, o es un problema del sistema arterial y tenemos que actuar sobre la poscarga. Hasta ahora nosotros tenemos estable o inestable y lo que hay en medio como que no lo vemos. Esto es una forma de monitorización descriptiva. El tema de la monitorización predictiva, que es el HPI de lo que vamos a hablar ahora, es un modelo en el que nosotros, esta zona de inestabilidad temprana que no somos capaces de ver, el monitor sí que podría verlo y nos podría alertar antes de que pase el evento de hipotensión. Por ejemplo, si tenemos en esta gráfica la probabilidad de tener un evento con respecto al tiempo, si aquí tenemos una hipotensión, ya sabemos que vamos a tener complicaciones conforme aumente este tiempo, ¿no? Y nosotros vemos una hipotensión y damos un tratamiento, ¿correcto? Pero nosotros pensamos, vale, la hipotensión ha pasado aquí, pero antes, ¿qué es lo que ha pasado que no hemos visto para que llegue a hipotensarse? Y no estoy hablando de manipulación quirúrgica ni cambios posturales, estoy hablando de que algo ha ido haciendo el organismo hasta que hemos tenido esta hipotensión. Y a esto es lo que queremos obtener con la predicción de estos eventos con la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el análisis del contorno de la onda de pulso, ¿no? Hay una serie de características en estas ondas que somos incapaces de ver con el ojo humano y que con estos sistemas de inteligencia artificial nos van a alertar y nos van a dar tiempo antes de que el paciente se hipotense para que nosotros lo tratemos y evitemos las complicaciones. ¿Vale? Así, de forma de resumen, lo que hace este monitor,
Pues este software es que cogemos todas las características de la onda de pulso y nos va a dar un valor, perdón, que se llama HPI, que es un índice de probabilidad de hipotensión, o sea, nos dice, pues tenemos un 86% de probabilidad de que el paciente se hipotense en los próximos minutos, ¿no? Pues para que nos dé tiempo antes de que el paciente se hipotense, ¿no? ¿Y por qué utilizamos el contorno de la onda de pulso? Porque el contorno de la onda de pulso nos da muchísima información. Nos da información, aparte de las presiones, evidentemente, de la distensibilidad aórtica, del volumen sistólico, del tono vascular, de la postcarga, de la contractilidad, las variables de precarga dependencia cuando lo utilizamos con respecto a la interacción corazón-pulmón, etcétera. Tenemos muchísima información que ya se ha ido recogiendo durante muchísimos años con los ProTracs y que podemos utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo han hecho ellos esto? Pues lo que han hecho es coger una fase o sea, un ciclo cardíaco, ¿no? Con sus características, ¿no? Y lo han dividido en cinco fases, ¿no? Y sobre estas 5 fases han empezado a estudiar infinidad de cosas. De esto han sacado 3.000 características diferentes, pero es que la combinación de características han sacado 2,6 millones de características diferentes, con lo cual tenemos una barbaridad de características posibles. No estamos hablando de características fisiológicas, son características matemáticas, ¿no? Combinaciones matemáticas de características de la curva que si sube, baja, tal cual, ¿no? Y lo que han sacado al final pues con el tema de ordenadores y tal, pues un modelo predictivo de cuáles son las características más idóneas para predecir la hipotensión, ¿no? Han sacado todas estas características de 1.684 pacientes. Y pues tampoco son muchos. Son pacientes de quirófano, son pacientes de críticos. Y lo que han hecho realmente es estudiar ciclos cardíacos, sin parar, ¿no? Pero han estudiado ciclos cardíacos de eventos hipotensivos y ciclos cardíacos de eventos no hipotensivos para realmente compararlo. Han estudiado de estos 1.684 pacientes más de 60.000 eventos hipotensivos, lo que supone 31 millones de ciclos cardíacos estudiados. Pero de los no hipotensivos son 144.000 eventos no hipotensivos, lo que supone en ciclos cardíacos más de 101 millones. Evidentemente, esto una persona mirando cada cosa no va a poder. O sea, esto ahí tiene que ser el ordenador el que lo va a hacer todo, ¿no? Entonces, de estas 2,6 millones de características, se quedaron con 62 y a través de los análisis vieron cuáles eran las más interesantes para poder definir o predecir la hipotensión. Se quedaron con 23, que no conoce nadie, salvo ellos. Y ahora hablamos ya del HPI, ¿no? El HPI es un software que tiene esta predicción de hipotensión. O sea, es decir, nos va a decir si el paciente tiene probabilidad de hipotensarse, ¿vale? Tiene como 3 características. Uno es el parámetro de HPI, que oscila de 0 a 100, muy fácil, con 0 a 100. La alerta, cuando el valor de HPI supera 85, va a cambiar de tono gris a tono rojo, nos va a salir una alerta para decirte si quieres pasar del tema o si quieres un poquito más de información al respecto. Si queremos un poquito más de información, nos sale la pantalla secundaria y en esta pantalla secundaria nos abre un árbol de decisión con todas estas variables interesantes fisiológicas que nos podrían hacer pensar cómo tratar de forma más adecuada a nuestro paciente, ¿no? Es el árbol de decisión de pues, la presión arterial media, depende del gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, esto de la frecuencia cardíaca del volumen sistólico y de aquí la precarga, postcarga y contractilidad, ¿no? Bueno, el valor de HPI, en principio, si lo tenemos bajito, está todo perfecto, tenemos una baja probabilidad de que el paciente se nos hipotense, ¿de acuerdo? Hay muy pocas características que él analice que nos haga pensar que esa onda de presión le va a pasar algo en los próximos minutos. Cuando tenemos entre 85 y 50, en principio es una baja probabilidad, sigue siendo una baja probabilidad y al menos debemos estar vigilantes, no deberíamos de actuar, tenemos que estar vigilantes con este valor. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta son valores de 85 o por encima de 85. Se ha cogido este valor, ¿vale? Como alarma, ¿vale? Con un 85% de probabilidad, ya es un porcentaje bastante importante,
como para valorar, actuar con respecto a la hipotensión. De 85 llegaría hasta el 100 es cuando ya tenemos la presión arterial media por debajo de 65. Un numerito muy fácil de entender. Y además que se te pone en rojo, ¿vale? Se nos pone en rojo, ¿no? Por encima de 85 nos sale ya la pantalla secundaria. En la pantalla secundaria nos va a decir, oye, mira, aquí tenemos 86, vale, perfecto. Nos sale la pantalla secundaria. Bueno, pues nos explica cómo tenemos la presión arterial media, cómo tenemos el gasto cardíaco, si tenemos alto, bajo, tal, las resistencias, lo demás. Lo que hace es dividirlo en precarga, poscarga y contractilidad, pues como para intentar dividir las características de esta situación en nuestro paciente para intentar darle el tratamiento más adecuado. Con respecto a la precarga, tendremos variación del volumen sistólico o variación de la presión de pulso si queremos. Incluso si no son interpretables, podríamos utilizar el delta de volumen sistólico, la contractilidad con el DPDT. Y en el caso de la poscarga tenemos los valores tanto de resistencias vasculares sistémicas como la elastancia dinámica. La elastancia dinámica es una medida de poscarga, que sí que es verdad que esto se habla más de que es un acoplamiento ventricular arterial, pero bueno, es una forma luego si queréis hablamos más de este tema, ¿no? Pero es una forma de cómo responde el tono vascular a una carga de fluidos. No es que sea precarga dependencia o no, porque ya son precarga dependientes si la interpretamos. Es si nuestra tensión aumentará cuando nosotros le demos un fluido. No es la respuesta de ese tono vasomotor. La validación interna y externa lo que vio es que tienen unas sensibilidades y especificidades bastante adecuadas y que ningún otro valor que no fuera el HPI, ni volumen sistólico, ni variación de volumen sistólico, ni la presión arterial media, ni el delta de presión arterial media, ninguno de ellos tuvo estas curvas estas sensibilidades y especificidades para predecir la hipotensión como el HPI. Si tenemos un ejemplo, que ahora veremos algunos propios de nuestras IPEX, de cómo tendríamos o cómo nos lo valoraría, ¿no? Esto es una tensión arterial media, ¿no? Aquí está por debajo de 65, ya tenemos una situación de hipotensión. Si viéramos con el HPI, en algún momento, ¿veis? Esta tendencia ascendente hasta que pasa por encima de 85, y en este caso tendríamos 10 minutos de tiempo para poder pensar qué es lo que le puede pasar a nuestro paciente y cómo podríamos actuar. Nos da tiempo para actuar antes de que el paciente se nos hipotense. Esto es un ejemplo de una de las IPEX nuestras. Esta zona aquí la vemos un poquito más detallada y en este caso vemos cómo la presión arterial media aquí es cuando baja de 65, pero nuestro monitor ya nos está diciendo previamente, con 7 minutos de diferencia, de que el paciente se va a hipotensar. ¿Vale? En situación de estabilidad, me refiero, que no es que están metiendo los cirujanos ahí la mano y le estén... En una situación dices, oye, se te va a hipotensar, se te va a hipotensar, se te va a hipotensar. Tienes el resto de valores para decidir cuál es la maniobra más adecuada. En este otro caso, son IPEX nuestras, de cogida de nuestros datos. Tenemos distintos episodios hipotensivos con distinto rango de tiempo de predicción de hipotensión. Aquí tienes 4 minutos de antelación para poder actuar, aquí 12 minutos y aquí 3 minutos. Y si contamos esa tendencia ascendente por encima de 50, incluso podríamos ya darnos cuenta de que tendríamos más tiempo. De estos estudios no voy a comentar porque si no sería demasiado largo. Que sepáis que se han hecho estudios en trauma, en cirugía gastrointestinal, en urología, en hepatobilio, etcétera, incluso en cirugía mayor abierta, y en todo se ha visto que la utilización de protocolos guiados con HPI ha reducido el tiempo de hipotensión intraoperatoria. Los resultados en cuanto a mortalidad y tal no se han visto todavía, pero los de reducción de hipotensión sí. Esto es una comparación y en todos ellos tienes unos valores de P por debajo de 0,05. Y bueno, ahora vamos a hablar de pros y contras y ya finalizamos con esto de el uso de HPI, porque claro, a ver, pensad que estamos poniendo o estamos tratando algo antes de que aparezca, que es una cosa que a lo mejor te raya un poco. Dice, no, tengo el paciente a 110 y me dice que se va a hipotensar. ¿Qué hago? ¿Lo trato o no lo trato? Es como que te crea un poquito de ansiedad, ¿no?
Y luego suponer que si trato más de la cuenta, a lo mejor es peor para mi paciente, ¿no? Evidentemente no queremos la hipertensión, ¿no? Son preguntas que uno se hace. Pros, pues si somos capaces de predecir la hipotensión y podemos reducirla, podríamos mejorar los resultados, ¿no? Disminuyendo esa cantidad de hipotensión acumulada, ¿no? Podría disminuir la morbilidad y la mortalidad. El HPI nos permite predecir hasta con 10-15 minutos de antelación la aparición de hipotensión. Nos proporciona, además, con la pantalla secundaria, información para poder tratar la hipotensión de una manera proactiva y muy dirigida realmente al problema que tiene nuestro paciente. Y estaría como indicado en situaciones como cardiopatía torácica o vascular o cirugía de alto riesgo, justamente donde se pretende mantener esa estabilidad y evitar las complicaciones en estos pacientes de alto riesgo con cirugías de alto riesgo, ¿no? Por contra, esto está sacado también de estos dos artículos, el PROCON del Journal de Cardiovascular, todos los monitores que dependen de la onda de pulso tienen que tener una buena onda de pulso y si no, no sirven para nada. ¿Vale? Lo del tema de las arritmias, ya lo sabemos, si está con una FA rapidísima, pues nos sirven los valores. Si es una FA o una serie de esta sistolia, pues el monitor tiene una capacidad de poder filtrar y quitar esos latidos extras que lo único que te hacen es, dificultar la interpretación. En situaciones como estenosis aórtica, insuficiencias aórticas o alteraciones aórticas muy severas, pues no está indicado ni este ni ningún otro. El tema del sobretratamiento con el HPI, en el estudio de este hombre Maheshwari, no observaba diferencias de aquellos pacientes en cuanto a utilización de fenilefrina, noradrenalina, efedrina, fluidos y tal y cual, en pacientes tratados con con HPI, bueno, con un algoritmo con HPI, a los no tratados con HPI. Y luego sí que es verdad que hay estudios que dicen la baja precisión del FlowTrack o del software en situaciones de externalidad hemodinámica muy importante o situaciones de bajo gasto, pero es que el objetivo no es ponerlo cuando el paciente está con 5 de sistólica, el objetivo es que no llegue a hipotensarse, con lo cual la indicación está más que clara en ponerlo para evitarlo, ¿no? Que sí que es valorable. Y luego el mecanismos de fármacos previos, pues eso sí que no se ha estudiado al respecto. Por ejemplo, en este caso, que tenemos un HPI, la curva es buena, ya lo hemos visto, tenemos una curva buena, tal. Tenemos un HPI de 94, nos está diciendo 94% de probabilidad de que el paciente se te caiga por debajo de 65. Y tengo una tensión de 114,50 con 69. ¿Qué hacéis? Claro, o sea, tú dices, hostia, que voy a tratar esto, ¿no? Como que te llama mucho la atención. Bueno, tienes información secundaria, nos habla de este gasto cardíaco. Un poco alto, ¿no? Bueno, resistencias un poco bajas, ¿no? Si estamos en el límite de 800, a las no indexadas, 800, 1200 son el rango, estarían bajas, pero bueno, sigo teniendo una buena tensión. Frecuencia, bueno, tirando para alta, volumen sistólico está bien, variación baja, de PDT suficiente, la estancia arterial dinámica está por encima de 1, que significa que si yo le pongo fluidos, en el caso de que estuviese hipotenso, me respondería rápido la tensión. Bueno, simplemente no es que voy a dar la solución de lo que hacer o lo que no hacer. Simplemente es que te hace pensar o te hace estar más pendiente de tu paciente y no solo fijarte en cuanto cuando la presión ya está más baja. El paciente a lo mejor, si tú le pones microdosis de fenilefrina o microdosis de vasoconstrictor, va a mejorar no solo la tensión, que a lo mejor se queda igual, pero sí que te mejorean el resto de características, el HPI te bajaría y todo sería como más, que a lo mejor es la misma cantidad que le pondrías cuando está hipotensado, pero si tú lo bajas por debajo de 65, ya estás sumando minutos para que tengas un problema, o de MINS o de aquí. ¿Y cuál es la idea a futuro? Es que si podemos incorporar esta tecnología, pues nos plantearíamos evidentemente hacer un estudio. Utilizaríamos un algoritmo o crearíamos un algoritmo, que ya más o menos lo he hecho,
utilizaríamos un grupo control con Fortran para poder comparar el HPI con el no HPI, y ahí sí que detallaríamos cada uno de los problemas que tenemos de hipotensión para después analizarlo en un segundo tiempo, cuáles son los problemas y cómo los hemos tratado en cada uno de ellos, ¿no? El algoritmo de decisión que he utilizado yo, modificando uno que ya existía de Hype junto con otros que también he visto, no era tan amplio como este, pero bueno, lo que haríamos es que si tenemos una buena onda y tenemos un HPI entre 50 y 85, bueno, pues vamos mirando, ¿no? Si lo tenemos por encima de 85, pues ya nos tenemos que valorar cuáles son las características que tenemos de estas variables de la pantalla secundaria, de la estancia, de resistencias y de variación del volumen sistólico, entre otras, para intentar discernir si es una vasoplegia pura, una vasoplegia que requiera vasoconstrictor antes que fluidos o fluidos antes que vasoconstrictor, si solo vasoconstrictor, fluidos en el caso de hipovolemia, o en el caso de fallo ventricular, pues necesitaría inotrópicos, ¿no? Para distinguir por los distintos tipos de shock. Y nada, esa es la que quería comentaros. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dime. En principio, o sea, la utilización del HPI es como la utilización de cualquier monitor de onda de pulso. Para la interpretación de los datos, por ejemplo, sí que necesitaríamos en un paciente dormido, con una serie de características de ventilación, etcétera. Pero lo mismo sería más para interpretar la variación del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso. Realmente, eso lo que te limita es esto. El HPI no solo valora eso, sino que valora muchísimas más cosas. ¿Sabes? O sea, lo utilizamos dices, ¿lo puedo utilizar en un paciente despierto? Sí. Pero no me fijaría en la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque en estos están altas y no es porque no es interpretable. Igual que en un tórax abierto. Pero O sea, yo lo puedo poner y lo puedo valorar, pero en eso no me fijaría. pero el software tendría en cuenta No lo tiene en eso. cuenta, pero lo que no creo que, o sea, lo que no quiero que penséis es que esas 23 variables que utiliza para analizar o predecir si el paciente se debe hipotensar no es el DPDT, o sea, la contractilidad